Voy a hablar de los aspectos clínicos principalmente, de lo que hacemos en Iowa, cosas que he compartido en el mundo entero. Por efectos del tiempo no voy a presentar todo, voy a escoger algunos de los aspectos que nosotros trabajamos. Siempre trato de empezar con sesiones de grupo, es decir, llegan muchos pacientes afligidos por hiperacusia o acúfenos, tinnitus, y trabajamos en grupo inicialmente, una sesión de grupo que traigan también a su pareja, porque es muy importante que reconozcan que no están solos, que hay otras personas que sufren de lo mismo y que son personas que experimentan lo mismo que ellos están experimentando. Esa sesión de grupo es una parte muy importante. Entonces vamos a empezar con las actividades del tratamiento en tinnitus. Nuestro tratamiento se enfoca en las 4 áreas diferentes que se pueden ver afectadas en los pacientes que sufren de acúfenos. No están afectadas en todos los pacientes, pero son las 4 áreas para las cuales hemos desarrollado cuestionarios y estrategias. Entonces, pensamientos y emociones, audición, porque además de la hipoacusia puede el tinnitus afectar su capacidad para oír, el sueño y la concentración. Tenemos cuestionarios que nos ayudan a determinar en cuál de estas áreas necesita ayuda el paciente y en cuáles de estas áreas no necesita ayuda. Después de la sesión grupal, nos concentramos, de ser posible, en una de estas áreas para una sesión de consejería, de asesoría durante una hora. Entonces nos concentramos, por ejemplo, solo en pensamientos y emociones y se van para la casa con tarea, regresan, repasamos cómo les fue con la tarea y luego inician la siguiente, por ejemplo, el trabajo de actividad en audición o en sueño o en concentración. Y así sucesivamente. Es decir, tenemos una estrategia que utilizamos en este tratamiento a base de actividades que a veces se prolonga durante semanas o meses. Este es un ejemplo, lo he acortado, obviamente, para esta presentación. Pensamientos y emociones. ¿Dónde quiere usted comenzar? Es importante escuchar al paciente para ver en qué punto se encuentra, porque cada paciente es diferente, cada uno tiene experiencias diferentes y una de las cosas importantes para el clínico es saber escuchar para poder comprender las dificultades que está sufriendo cada persona. Entonces, preguntamos, cuénteme sobre su tinnitus, cómo le está afectando la vida, qué pasa. Y les decimos, podemos ayudarles con la hipoacusia, con la pérdida auditiva, les podemos ayudar con el tinnitus. Puede tener obviamente un efecto sobre la atención, las emociones, pero esperamos poder cambiar sus reacciones y les vamos a dejar tareas, les decimos a los pacientes. Entonces comenzamos muchas veces con la explicación de cómo sucede la audición en el ser humano. Aquí muestro algunas de las diapositivas que utilizamos con los pacientes, las células ciliadas, la actividad nerviosa y cómo llegan las señales al cerebro. Incluso en silencio hay actividad que ocurre sobre esas fibras nerviosas, que son miles de ellas, y el cerebro aún así no oye nada. Pero cuando decimos una palabra como mesa, muchas de esas fibras nerviosas se activan. Ahora, si oímos el ruido de un grillo, se activa de manera diferente las fibras y así lo interpreta el cerebro. El cerebro interpreta las diferencias. ¿Y qué pasa cuando hay acúfenos, cuando hay tinnitus? Hay un sonido que sucede ahí en la cabeza o en o en los oídos y es diferente en cada persona. Les decimos, usted no está solo, no está, seguramente usted tiene amigos o vecinos que también tienen tinnitus, pero usted no lo sabe. Hay muchas causas diferentes. Las causas más comunes son el ruido y el envejecimiento. Y entonces le pregunto al paciente, ¿usted qué cree que causó su tinnitus? Siempre esta es una conversación con el paciente, es una conversación respetuosa para escucharlos. Entonces, decimos que el tinnitus es muy común
eh, uno en 100 tienen un tinnitus muy problemático y 30 de cada 100 personas de más de 60 años tienen tinnitus. Entonces yo le digo al paciente, muchas más personas lo tienen, pero usted no lo sabe. Entonces volvemos al nervio auditivo. Incluso las personas con audición normal sufren de actividad espontánea de esos nervios y el cerebro no oye nada. Cuando hay pérdida auditiva, se pierden algunos de esos nervios, no hay tinnitus y a veces la actividad se disminuye. Pero cuando hay tinnitus, en algunas de esas fibras nerviosas se aumenta la actividad. Y el propósito de esta parte es explicarle al paciente que sí está sucediendo algo, que no es que ellos se estén inventando el problema, que hay una actividad sobre las fibras nerviosas, que esa actividad ha aumentado y que el cerebro hace lo que tiene que hacer, que es interpretar esa actividad y la interpreta como un sonido. Eso es el tinnitus. Y también hablamos con ellos acerca de la atención. Hay distintos tipos de atención. Algunas cosas capturan nuestra atención, nuestro efecto, nuestro estado emocional también afecta la atención. Por ejemplo, tocamos cosas, olemos cosas, probamos, oímos cosas. Todo esto está compitiendo por nuestra atención al mismo tiempo. Algunas cosas atraen nuestra atención. Por ejemplo, si está pasando una patrulla de la policía con la sirena, nos concentramos en eso y se produce una actividad en el cerebro, eh, claro, por el insumo de los otros sistemas sensoriales, pero el carro de la policía es lo que atrae nuestra atención. Ahora, el tinnitus no ensordece, no lleva a la senilidad, tampoco es un signo de enfermedad mental, pero mientras más uno se piensa y piensa en el tinnitus, más piensa uno en el tinnitus. Entonces, la persona se puede preocupar por el tinnitus. Entonces, nuestro objetivo es cambiar, es modificar esa reacción emocional frente al tinnitus. Suena el timbre de la puerta, oímos un sonido, bueno, nada, no, eso es neutral. Suena el timbre, pero hay un incendio en la casa de al lado. Suena el timbre al otro día y ha habido un accidente afuera de la casa. Al día siguiente suena el timbre y vemos que ha caído un árbol en el techo de la casa vecina. La próxima vez que suena el timbre de la casa, pues obviamente ya uno está nervioso. Pasan 2 semanas, vuelve a sonar el timbre de la puerta y alguien ha enviado flores. Al día siguiente suena el timbre y llega un amigo. Al día siguiente suena el timbre y alguien le mandó a uno un regalo. En ese momento se genera una emoción de alegría. Siempre es el mismo sonido, pero las experiencias y las expectativas con ese sonido inciden en la forma como uno interpreta ese sonido. Entonces, cuénteme sobre sus pensamientos. ¿Cómo piensa usted en su tinnitus? Le digo yo al paciente. Hay situaciones durante el día en que le molesta mucho más el tinnitus. ¿Qué cree que lo causa? ¿Cómo lidia usted con su tinnitus? ¿Cómo se siente al respecto? Entonces, oímos todo lo que el paciente tiene que decirnos para entender en qué punto se encuentra. Y le decimos después, háblenos de su vida, qué hobbies tiene, qué son las cosas que más le divierten. Cuando está haciendo una de estas cosas, ¿nota menos el tinnitus? ¿Y qué pasa con actividades nuevas que haya ensayado recientemente o si ha pensado en ensayar algo diferente para mantenerse activo? Y otro enfoque para ayudar al paciente es reducir el contraste entre el tinnitus y los sonidos de fondo. Un ejemplo es cuando uno ve una vela en un cuarto oscuro, pues es muy visible. Es lo mismo que el tinnitus, ¿no? Si estamos en silencio. Pero pone uno la misma vela en la ventana y donde hay sol, no se ve tan brillante la vela. Y lo mismo puede funcionar con el tinnitus.
ponemos algo de fondo y quizás con eso disminuya la intensidad o la prominencia de ese tinnitus. Ahora, ¿qué pasa si la pareja llega a la casa con un perro y a uno no le gusta el perro? Pone uno un ventilador, el perro sigue ladrando, pero uno se mantiene ocupado con el tiempo. Sigue estando allí el abanico, el ventilador, sigue estando allí el perro, pero ya uno no nota, ya uno nota los ladridos del perro, porque está uno ocupado y además hay un sonido de fondo. Y esto es cierto para todos nosotros. Ustedes notan que le dice uno al paciente, usted nota que con ciertos sonidos es menos notorio el tinnitus. Por ejemplo, algunos pacientes me dicen que la lluvia o la música de fondo, eh, un ruido estático, sonido de una cascada, muchas cosas pueden disminuir la prominencia del tinnitus. En nuestro tratamiento con actividades para el tinnitus, una de las sesiones que tenemos es la sesión de audición y comunicación. Esta es una sesión de 2 horas y nos concentramos en un solo tema, que es diferente para cada paciente. Son muchas las cosas que afectan nuestra comunicación: tener pérdida auditiva, el ruido de fondo, la incapacidad de ver la cara de la persona que habla, eh, la familiaridad con el tema que se está discutiendo y el nivel de estrés. También el ruido de fondo desempeña un papel importante en la comunicación. Es algo que le dificulta mucho a ciertas personas poder oír, cubre el habla, pero se pueden hacer distintas cosas. Se puede eliminar el ruido, puede uno cambiarse de posición para que no lo afecte el ruido. Hay cosas que uno puede hacer. Y lo siguiente de lo que hablamos con el paciente es la capacidad de mirar a la persona que habla. Si uno ve a la persona que habla, eso ayuda porque uno lee labios y también hay claves faciales, está el lenguaje corporal. Ahora, si uno no ve eso, no es lo mismo, se pierden esas claves, de manera que este es un aspecto importante de la comunicación. Y resulta que el tinnitus también puede afectar la audición. No necesariamente es que el tinnitus esté dañando directamente la audición, sino que puede hacer que sea más difícil oír los sonidos y puede ser un distractor que impide escuchar y puede enmascarar y cubrir algunos sonidos también. Entonces, los audífonos pueden ayudar a la persona, mejoran la audición de los sonidos y el habla, permite más oportunidades para interactuar con la gente, tener interacciones sociales, ayudan a localizar de dónde viene el sonido. Y preguntamos al paciente, ¿usted ya ha ensayado con audífonos? ¿Conoce a alguien que use audífonos? Cuéntenos sobre su experiencia con estas ayudas auditivas. Otro aspecto de la comunicación es observar las caras. Si uno puede ver la cara de la persona con buena iluminación, pues evitar que la luz venga de atrás de la persona que habla. Es importante ver la cara de la persona que habla. Eso quizás implique cambiar de puesto para uno poder ver a la persona que habla, minimizar el ruido de fondo e incluso minimizar las distracciones visuales. Todas son cosas importantes. Esos son ejemplos muy cortos de las cosas que hacemos en cada una de estas sesiones con los pacientes. Hay otra sesión que tenemos que es para el sueño. Hablamos de los patrones normales de sueño y eso varía de una persona a otra. Algunas veces hay personas que solo necesitan dormir 6 horas, otras duermen 9 horas, y hay periodos de sueño superficial. A veces la persona se despierta 2 o 3 veces en la noche. El tinnitus no despierta a la persona, pero si uno tiene tinnitus y se despierta en un cuarto en silencio, para muchas personas es perturbador, es demasiado. Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar nuestros patrones de sueño: el estrés, las emociones, si hay ruido, si hay luz en el cuarto, si cambia la temperatura, los horarios de trabajo. Es diferente para cada persona y son muchas las cosas que pueden afectar el sueño, para cada quien. Y hay algunas cosas que
pueden ser condiciones físicas, los medicamentos, tomarse un café en la tarde, el tabaquismo, el exceso de alcohol, todo este tipo de cosas van a afectar el patrón de sueño. Y entonces hay cosas, le digo yo al paciente, que usted puede hacer para ayudarse con el sueño. Por ejemplo, crear un toque de queda para la noche. Es decir, que usted decide, yo me voy a acostar todas las noches a las 9, por ejemplo, y una hora, hora y media antes de esa hora empezar a desacelerar el ritmo, una hora antes de la hora prevista para acostarse a dormir, es decir, ni hacer ejercicio, ni tener nada que estrese, ni comer en ese tiempo. Unos sonidos suaves también ayudan teniendo esos sonidos en la alcoba, sonidos de fondo de la naturaleza, las olas, la lluvia. Uno eh, de las exhibiciones en nuestra conferencia anual presentó una almohada con sonido. De pronto no funcionó, por ejemplo, con rock and roll, pero una de las personas tenía tinnitus y pensaron, bueno, esto será maravilloso porque la persona dijo, voy a oír mi música a través de la almohada y mi pareja no tiene que utilizar o no tiene que soportar la música. Entonces, él ahora cambió su objetivo y ha enfocado el producto de la almohada con sonido para los pacientes con tinnitus. Prepararse para dormir, relajación progresiva de los músculos, visualizaciones, muchas cosas que podemos hacer. Y yo le pregunto al paciente, ¿hay cosas que usted cree están afectando su sueño? ¿Qué tal si cambia sus actividades o cambia la disposición de su alcoba? A veces llevar un diario también, asegurar de registrar las actividades diarias, calmar las actividades de la noche, utilizar distintas técnicas de relajación en la noche. Y algunas veces recomendamos que el paciente lleve un diario de lo que han hecho eh, para ayudarse con el sueño y qué tan efectivas han sido sus estrategias, de manera que cuando llegan a la siguiente consulta podemos revisar el diario y ayudarles a reconocer lo que ha funcionado y lo que no les ha funcionado, y cada quien es diferente. Otra dificultad para algunos pacientes con tinnitus es la posibilidad de concentrarse. Claro, cada persona es afectada de distinta forma. Para concentración, entonces, para todos nosotros son muchas las cosas que afectan nuestra concentración. El ruido del ambiente, las cosas que nos distraen, la temperatura y la luz, la iluminación. Para el tinnitus, a todos nos va mejor cuando nos concentramos en una sola cosa a la vez, sino cuando tratamos de hacer multitasking, porque eso va a ser difícil. Y si hay tinnitus allí y estamos pensando en el tinnitus y concentrados pensando en el tinnitus, pues no es raro que ese tinnitus se convierta en un distractor y nos impida concentrarnos. Entonces es bastante lógico que uno no se sienta tan concentrado por lo que tiene el tinnitus. Hay cosas entonces que le digo yo al paciente que usted puede hacer. A veces es decir, bueno, es un tinnitus, es un ruido que está ahí, no importa. O eliminar otras distracciones, mantenerse enfocado cuando está uno trabajando. Eso puede implicar, por ejemplo, cambiar los hábitos de trabajo, tener sonido de fondo, hacer solo una cosa a la vez, leer cosas en voz alta. Es distinto para cada persona, pero reducir así la prominencia del tinnitus. Pero de esa manera usted como paciente va a tener el control de su atención. Mantenerse enfocado, participar activamente, hacer preguntas, tomar notas, interactuar, a veces repetir la información recibida y organizarse y anotar, enfocarse en las cosas para mantenerse uno activamente concentrado, comprometido con la concentración para que el tinnitus no sea tan prominente. El sonido de fondo, nuevamente, puede ser de gran ayuda para la concentración. Puede ser, por ejemplo, tener un ventilador o música de fondo, algún sonido que haya en el fondo para que el tinnitus no sea lo que sobresale y no se sienta el paciente distraído por el tinnitus, porque el tinnitus deja de ser tan prominente y así se puede concentrar mejor.
O les digo que la concentración se puede controlar y que usted como paciente puede enfocarse. Si usted se enfoca en el tinnitus se va a volver desesperante. Y cuando ya pueden ustedes controlar y concentrarse en lo que están haciendo, el tinnitus ya no tiene tanta prominencia. Entonces les damos ejemplos en la clínica. Por ejemplo, les decimos, escuchen el sonido del ventilador en el fondo. Ahora mire a ver si puede oír la voz de una persona que está en el pasillo. Ahora escuche su tinnitus. Ahora vuelva y ponga su atención en el ventilador. La idea es que la persona aprenda que tiene el control, que no es que haya perdido el control por cuenta del tinnitus y cuando están oyendo el sonido del ventilador dejan de estar prestando atención al tinnitus. Entonces prestar al sonido de la sala, cambiar luego la atención a escuchar el tinnitus, volver a escuchar otro sonido y hacer práctica para no estar concentrado todo el tiempo en el tinnitus. Algunas veces eso implica utilizar el sonido de fondo en la vida cotidiana. Puede ser en la oficina, puede ser en la sala, tener algo de sonido de fondo y eso ayuda. Y practicar a enfocar la atención. Cuando uno se enfoca en una cosa, que puede ser algo visual, que puede ser un sonido, puede ser el tinnitus, o poner un sonido y leer, es decir, ensayar distintas cosas para que uno mismo trate de entender en, en qué estoy enfocado, qué estoy escuchando. Ahora, los audífonos o las ayudas auditivas para el tinnitus. Resulta que yo me pregunto a la gente que tiene tinnitus y cuando pregunto resulta que las personas dicen que el audífono empeora el tinnitus. Tal vez estaba graduado de manera muy intensa, pero lo interesante es que más de la mitad de las personas que reciben audífonos dicen que ya el tinnitus no les molesta tanto como antes. Oyen mejor, porque esa era una de las dificultades que tenían. eh, Se amplifica el ruido de fondo y se pueden comunicar e interactuar socialmente mucho mejor. Entonces los audífonos ayudan mucho en el caso del tinnitus. Mejoran la comunicación, reducen el estrés, amplifican los sonidos de fondo y les produce la distracción y también hay un enmascaramiento parcial. La terapia con sonido. Este tratamiento fue desarrollado por Jack Vernon. Jack me dijo hace muchos años que él estaba haciendo investigación en animales en el tema de tinnitus y un paciente lo contactó y llevó a Jack a un sitio en la ciudad donde había una fuentecita, una fuente. Y le dijo, mire Jack, este es el único sitio donde yo no presto atención a mi tinnitus y ese fue donde comenzó la terapia con sonido para el tinnitus. Jack contrató con una compañía para desarrollar dispositivos que se pudieran pudiera llevar la persona en su persona y tener acceso al sonido. Entonces, tratamos de demostrarle al paciente que no es algo que se estén inventando, que si hay una actividad sobre las fibras nerviosas y que cuando se pone ruido es más aleatorio y ese sonido periódico ya no sobresale. Entonces, cuando se utiliza ruido de bajo nivel, ese sonido periódico ya no es tan intenso como era antes. Entonces, puede ser algo muy útil tener un sonido de fondo de bajo nivel que enmascare parcialmente. Y hay distintos tipos de terapias con sonido, distintas en términos del nivel que se utiliza, diferentes en términos de la calidad del sonido. Algunas veces se utilizan distintas estrategias para cambiar el tinnitus o para reducir, de hecho, el tinnitus. Y se han implicado distintos mecanismos teóricos, ocupar esas fibras nerviosas de otra manera.
Hay distintos enfoques. Uno de ellos se llama enmascaramiento total. Cuando se aumenta el sonido de fondo, se incrementa el sonido de fondo para cubrir el tinnitus y ya deja uno de escucharlo. Y eso puede ser efectivo para algunas personas. Hay quienes lo hacen. Enmascaramiento parcial, uno oye el ruido de fondo todavía, pero la intensidad del tinnitus se reduce y eso puede ayudar también. Aquí tenemos un ejemplo con un paciente en nuestro tratamiento con actividades. Esto es nivel, esto es frecuencia, y aquí está el tinnitus allí por sí solo. Si uno incorpora un ruido, cubre las frecuencias, cubre el tinnitus y deja de escucharse. Esto es lo que llamamos enmascaramiento parcial, es decir, hay ruido, pero no es tan intenso y de todas maneras la persona puede oír un poco de su tinnitus, pero la sonoridad o la intensidad de ese tinnitus se reduce. El enmascaramiento parcial es bueno cuando a la persona le molesta ese nivel. Hay que tener cuidado cuando se utiliza la terapia con sonido porque a veces las personas la mantienen al mismo nivel y mientras más piensan en el tinnitus, más están pensando en su tinnitus. Entonces, la idea es que haya un sonido de fondo, un sonido de fondo. Hay muchas alternativas en estos días, un espectro de modificación del ruido, tonos combinados, música con ajuste espectral con base en la audiometría y ruido con notching o incluso música con base en la frecuencia de la concordancia con el pitch, con el tono. También enmascaradores para la oficina. A veces le decimos a la persona que tenga ruido en la habitación todo el tiempo, de manera que cuando se vayan a dormir esa noche no hagan algo que les recuerde que tienen tinnitus, sino que sencillamente es parte de la habitación. También hay aplicativos en los celulares para la música. Yo les mencioné que vamos a tener nuestra próxima conferencia anual sobre tinnitus e hiperacusia en la Universidad de Iowa. No hemos escogido la fecha todavía, pero probablemente será en agosto de 2026 y siempre tenemos un bar y square dancing también como parte de la conferencia.